La brisa marina rozaba suavemente el rostro de Silvia mientras caminaba hacia el puerto. Su corazón latía con fuerza. No por la emoción de embarcarse en el tan esperado crucero, sino por la extraña mezcla de nerviosismo y culpa que invadía su pecho. Todo había comenzado como un sueño. Una escapatoria del caos de su vida cotidiana. Una oportunidad para desconectar y encontrar un poco de paz en medio de las responsabilidades que la ahogaban. Pero ahora, al acercarse al muelle, sentía un nudo en el estómago. Como si algo estuviera a punto de romperse. Algo más allá de lo físico. Algo profundo y desgarrador. Había pasado mucho tiempo planeando este momento. Y por fin, el día había llegado. Sin embargo, al ver a sus hijos corretear por la terminal, saltando y jugando, algo dentro de ella se quebró. Trixie, la más pequeña, apenas tenía 3 años. Pero sus ojos brillaban con una energía inocente. La misma que parecía haberse desvanecido en el rostro de su madre. Katy, ya mayor, sonreía tímidamente, tratando de ocultar su ansiedad detrás de una apariencia de madurez que no correspondía a su edad. Charlie, su hijo mayor, se mantenía serio, observando todo desde la distancia. Con esa mirada de preocupación que siempre lo acompañaba. En ese instante, Silvia comprendió que su partida, que debería ser un descanso, no era más que una huida de algo mucho más grande que ella misma. «¿Qué estáis haciendo aquí?», exclamó Silvia, sorprendida al ver a Esteve, su esposo, junto a los niños. Su voz fue una mezcla de asombro y tristeza. Siempre había querido compartir momentos como ese con él. Pero las cosas nunca habían sido como antes. Pensamos que sería genial despedirnos de ti. Cariño, respondió Esteve con una sonrisa misteriosa. Su tono parecía relajado. Pero Silvia sabía que algo no encajaba. Si bien su marido siempre había sido el pilar de la familia, había algo diferente en su actitud. Una desconexión que no podía ignorar. ¿Y Edna? ¿Dónde está?, preguntó, tratando de desviar la atención de la creciente sensación de incomodidad que la invadía. El nombre de Edna, la amiga de Esteve, siempre había sido un tema de conversación complicado, pero hoy parecía aún más cargado de tensión. Creo que ella ya ha aceptado no encontrarse en medio de tanta confusión, respondió Esteve, con una calma que solo aumentaba las sospechas de Silvia. Silvia sonrió débilmente. Pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. ¿Qué pasa, mamá? ¿Te vas a ir sola?, Trixie preguntó mientras corría hacia ella, abrazándola con toda la energía de su pequeño cuerpo. Silvia no pudo evitar sonreír. Pero la tristeza era palpable en su rostro. Sí, cariño, voy a estar fuera 5 días. Pero regresaré el viernes por la tarde, explicó mientras intentaba contener las lágrimas que amenazaban con brotar. Nosotros vamos a ir a la piscina. ¿Y después a McDonald's?, exclamó Trixie, completamente ajena a la tensión que se respiraba en el aire. ¿McDonald's? ¿Eh?, Silvia preguntó con una ligera sonrisa, intentando normalizar la situación, pero en su corazón sabía que, después de este viaje, nada volvería a ser lo mismo. Después de un abrazo rápido, Silvia miró a Esteve una vez más. Pero en ese momento, cuando la multitud comenzó a empujar, él desapareció de su vista. Confusa, comenzó a buscarlo. Pero no podía encontrarlo en ninguna parte. Sintió un leve pánico, una sensación de pérdida que no podía explicar. Intentó llamarlo. Pero la llamada fue directamente al buzón de voz. ¿Dónde estás, Esteve?, susurró para sí misma, sintiendo cómo la desesperación comenzaba a apoderarse de ella. ¿Papá? Charlie la miró preocupado. Pero no había señales de su padre por ningún lado. Los niños, ajenos a todo,
Seguían hablando entre ellos, haciendo preguntas y comentando sobre el barco. Pero Silvia no podía quitarse esa sensación inquietante de que algo estaba terriblemente mal. Con los minutos corriendo en su contra, Silvia se acercó a un miembro del equipo, explicando que había perdido de vista a Esteve y pidiendo que le permitieran esperar. Disculpe. Pero mi marido fue al baño y aún no ha regresado. No puedo dejar a los niños solos. ¿Puedo esperar un poco más? Le preguntó, tratando de mantener la calma. El joven parecía vacilante. Pero finalmente accedió. 1 minuto más, señora. Pero no más. Necesitamos proceder con el embarque. Gracias, murmuró Silvia, sintiendo cómo la frustración se apoderaba de ella. No quería pensar lo peor. Pero cada vez sentía que algo se estaba rompiendo dentro de ella. A medida que pasaba el tiempo, la posibilidad de que Esteve hubiera desaparecido por completo parecía más real. Finalmente, la situación llegó a su clímax cuando el supervisor se acercó y dijo: «Lo siento. Señora. Pero tenemos que proceder. No podemos esperar más». La desesperación de Silvia se hizo palpable. Y su corazón se rompió cuando el barco comenzó a alejarse de la orilla. En ese momento, todo lo que había planeado, todas las expectativas de paz y tranquilidad, se desmoronaron. Esteve había desaparecido, y ella estaba sola con sus hijos. Sin ninguna explicación. En su dolor y confusión, Silvia miró a sus hijos. «No te preocupes, cariño, todo estará bien. Papá solo fue al baño», les dijo, intentando disimular la creciente ansiedad que la carcomía por dentro. Sin embargo, mientras los niños jugaban y reían, Silvia se dio cuenta de que la situación era mucho más compleja de lo que podía haber imaginado. Esteve no estaba allí, y ella no podía explicarle a sus hijos por qué. El viaje que había planeado para escapar de la rutina y encontrar un respiro se había convertido en una pesadilla. Y aún no sabía si alguna vez conseguiría escapar de la confusión que la rodeaba. Esteve había cambiado. Algo en él había dejado de ser lo que había sido. Y Silvia sentía que su vida, su familia, estaba desmoronándose a su alrededor. Pero lo peor era saber que, aunque todo parecía estar en su contra, aún había algo en su interior que la mantenía conectada a él. Algo que no podía abandonar. La traición, aunque no consumada, ya había dejado una marca en su corazón. El barco se alejó lentamente del puerto, su silueta dibujándose en el horizonte como un símbolo de lo que Silvia había perdido. El sonido de las olas chocando contra el casco y la suave brisa marina eran los únicos acompañantes de su angustia. Miró a sus hijos, quienes jugaban despreocupados, ajenos al torbellino de emociones que la invadían. Trixie corría de un lado a otro, riendo con la inocencia de la niñez, mientras Katy observaba el mar, pensando en algo que Silvia no alcanzaba a entender. Charlie, sin embargo, no dejaba de mirarla, con esa mirada profunda y madura que siempre lo caracterizó. Él, el mayor, el que entendía demasiado para su edad. Silvia se sentó en uno de los bancos del puerto, sus manos nerviosas apretando el bolso con fuerza. Sus pensamientos eran un caos. Pero había algo claro en su mente. Esteve no había sido el mismo en los últimos meses. Había cambios, algo en su comportamiento que no podía ignorar. La falta de cercanía, los silencios que llenaban los rincones de su hogar, los días interminables en los que él llegaba tarde, sumido en su trabajo, como si el tiempo con ella y los niños ya no importara. Y luego estaba el teléfono. El maldito teléfono que se convirtió en el enemigo silencioso, con su contraseña oculta y los mensajes que Silvia nunca llegó a leer, pero que intuía con cada fibra de su ser. Papá no ha venido a despedirse de mí. Pensó en voz baja,
como si las palabras pudieran aliviar el dolor que se instalaba en su pecho. La imagen de Esteve, sonriendo como si nada estuviera mal. Su ausencia ahora más pronunciada que nunca. La torturaba. ¿Por qué no me dijo la verdad? ¿Por qué no me enfrentó? La rabia creció dentro de ella, junto con una sensación de impotencia que la desbordaba. Tranquila, mamá, dijo Katy, tomando su mano con delicadeza, tratando de reconfortarla sin entender del todo la magnitud de lo que ocurría. Silvia sonrió débilmente, agradecida por el gesto. Pero la sonrisa se desvaneció rápidamente cuando vio la expresión seria de Charlie. ¿Qué pasa, mamá? ¿Estás diferente?, preguntó el niño, con la franqueza que solo los niños tienen. Silvia lo miró, con los ojos llenos de tristeza. Es solo que mamá está un poco cansada. Cariño, no te preocupes por mí, ¿vale? Trató de desviar la conversación. Pero su mente no dejaba de dar vueltas a lo que estaba pasando. La angustia por la desaparición de Esteve. La tensión que había crecido entre ellos durante tanto tiempo. Y el vacío que dejó en su corazón. Todo eso la estaba consumiendo. No lo sé, mamá, dijo Charlie, sin dejar de mirarla. Papá nunca se ha ido así. Siempre está allí para nosotros. Pero ahora, sus palabras colgaron en el aire, flotando como una pesada carga que Silvia no quería escuchar, pero que sabía que tenía que enfrentar. En ese momento, Silvia deseaba estar sola, alejarse de todo, pero no podía, no ahora, no con sus hijos a su lado. Cada uno de ellos era una mezcla de lo mejor y lo peor de ella y Esteve. ¿Cómo podía haber dejado que todo llegara a este punto? ¿Cómo había permitido que su matrimonio, su familia, se desmoronara de esta forma? Esa noche, cuando llegaron a la casa de sus padres, la sensación de vacío se intensificó. Las paredes que una vez fueron testigos de risas y discusiones familiares, ahora parecían frías y distantes. Los niños, agotados por el largo día, rápidamente se acomodaron en el sofá. Viendo una película, Silvia se retiró al dormitorio, donde el silencio le recordó la ausencia de Esteve más que cualquier otra cosa. El teléfono vibró en su bolsillo, y al verlo, el corazón de Silvia dio un vuelco. Era un mensaje de Esteve. Lo siento, decía, lo que sucedió, lo que me dijiste, me destroza, necesito tiempo para pensar, no sé qué hacer. Silvia miró la pantalla. Las palabras parecían vacías, frías. El miedo que había estado al acecho en su corazón se desbordó en ese instante. ¿Tiempo para pensar? ¿Eso era todo lo que podía decir? Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, una detrás de otra, mientras apretaba el teléfono con tanta fuerza que temió romperlo. ¿Por qué, Esteve? ¿Por qué no me enfrentaste? ¿Por qué no hablaste conmigo? Se desplomó sobre la cama, llorando en silencio. No quería despertar a los niños. No quería que vieran su dolor. Sabía que su vida había cambiado irremediablemente, pero no entendía cómo había llegado a este punto. Dejó de luchar contra el llanto y permitió que las lágrimas recorrieran su rostro. Era la única forma en que podía liberar el dolor que se acumulaba dentro de ella. La angustia por lo que había hecho, por lo que había perdido. Era insoportable, pero lo peor era el miedo a lo que vendría. Al día siguiente, cuando los niños se despertaron, Silvia intentó retomar la normalidad, aunque su mundo interior seguía hecho pedazos. Katy y Trixie estaban ansiosas por hablar sobre el día que pasarían con sus abuelos, mientras Charlie se mantenía en silencio, como si también estuviera lidiando con su propia tormenta interna. La situación con Esteve comenzó a intensificarse. Él no respondía a sus mensajes, ni a sus llamadas, solo recibía respuestas frías, llenas de evasivas. El dolor de no saber dónde estaba, de no saber si él aún la amaba,
Era más intenso que cualquier otro sufrimiento que hubiera experimentado. Decidió que necesitaba verlo, hablar con él, enfrentarse a lo que fuera que estuviera pasando. Pero cuando intentó contactarlo, la llamada nunca fue contestada. Su frustración creció, su desesperación aumentó. Silvia decidió, finalmente, que no podía seguir esperando. Tenía que enfrentarse a la verdad, aunque eso significara perderlo todo. Llamó a sus padres, pidiendo su ayuda para cuidar a los niños mientras ella trataba de encontrar respuestas. No importaba lo que sucediera. Necesitaba encontrar a Esteve. Necesitaba cerrar esa puerta que había estado abierta por tanto tiempo. Voy a buscarlo, se dijo a sí misma. No puedo quedarme aquí esperando que me diga lo que ya sé. Tengo que enfrentarlo. Silvia salió de casa, decidida. Sus pasos resonaban en la calle vacía mientras avanzaba, sin saber a dónde la llevaría su búsqueda. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, pero su mundo seguía siendo gris. Su alma estaba vacía, perdida en la oscuridad de sus propios errores. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó al apartamento de Esteve. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras tocaba la puerta. Sabía que este momento cambiaría todo. Sabía que no había vuelta atrás. La puerta se abrió lentamente. Y Esteve apareció, con los ojos cansados y la expresión ausente. Su rostro estaba marcado por la fatiga. Y su silencio lo decía todo. Silvia no podía esperar más. No podía soportar más esa tensión. ¿Por qué, Esteve? Dijo ella, su voz quebrada por el dolor. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué no me lo dijiste? Nosotros, nuestra familia, lo teníamos todo. ¿Por qué destruirlo? Esteve la miró fijamente, pero no respondió. El silencio entre ellos era más pesado que cualquier palabra. Finalmente, él suspiró y dijo con voz baja: Yo no sé si puedo perdonarte. No sé si puedo seguir adelante con esto. Esas palabras cayeron sobre Silvia como un golpe mortal. El peso de su error, de su traición, la aplastó. El amor que alguna vez había compartido con Esteve. La conexión que creía inquebrantable. Ahora parecía irreparable. Y en ese momento, comprendió que lo había perdido para siempre. Pero algo dentro de ella también se despertó. Aunque no podía cambiar lo que había hecho. Aún podía luchar por lo que quedaba. Aunque su matrimonio estaba roto. No podía permitir que la vida de sus hijos se destruyera por completo. Esteve, dijo con voz temblorosa, lo siento de verdad, pero si aún hay alguna oportunidad, aunque sea mínima, para salvarnos, lucharé por ella. Esteve no respondió, pero, al menos, ahora sabía que no estaba sola en su dolor. La mañana siguiente, Silvia se despertó con el sonido del despertador resonando en la habitación, pero no tenía fuerzas para levantarse. El peso de la conversación con Esteve de la noche anterior todavía la atormentaba. La idea de perderlo para siempre, se había asentado en su pecho como un frío helado. Había algo en la manera en que él la miró. Esa ausencia en sus ojos, que le había quebrado el alma. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo habían dejado que su amor, tan fuerte en su juventud, se desmoronara en algo irreparable? Al principio, Silvia había intentado justificar sus acciones. El estrés, las responsabilidades, la rutina diaria, todo eso había jugado su parte en la desconexión que comenzó a formarse entre ella y Esteve. Pero ahora, mirando hacia atrás, ya no podía culparse solo a sí misma. Había un sentimiento más grande que la culpa. Una profunda tristeza por lo que se había perdido. La relación que habían construido con esfuerzo y amor. El compromiso que ambos habían prometido ante Dios y ante ellos mismos. Ahora parecía solo un eco lejano.
No podía dejar de pensar en la mirada de Esteve la noche anterior. Había algo en sus ojos que la había dejado sin palabras. Como si ya no la reconociera. Como si el hombre con el que había compartido tantos años ya no existiera. Había algo en su actitud que la hacía sentir como una extraña en su propia casa. Y aunque intentó luchar por él, por su familia, un dolor aún más grande la invadió cuando vio la expresión distante en su rostro. Esteve no la amaba de la misma manera. Ya no. Y ese pensamiento le rompió el corazón. La soledad de la pérdida. A medida que pasaron los días, la casa de Silvia se volvió cada vez más silenciosa. Aunque los niños aún llenaban el espacio con su risa y sus preguntas. Silvia se sentía sola, más sola que nunca. La ausencia de Esteve se volvía insoportable. Y cada rincón de la casa parecía recordar el amor que alguna vez compartieron. El amor que ahora parecía desvanecerse con cada segundo que pasaba. Había momentos en los que deseaba con todo su ser regresar al tiempo en que todo era fácil. Cuando no había secretos, ni traiciones, cuando todo parecía estar bien. Pero sabía que no podía. El tiempo no retrocedía, y lo que quedaba, lo que ella había destruido, no podía repararse con lágrimas. El teléfono de Silvia vibró una tarde mientras preparaba la cena. Era un mensaje de Esteve. Estoy pensando en lo que hablamos. Quiero que hablemos de esto. Pero necesito tiempo. El mensaje era breve, pero lleno de significados no dicha. Silvia miró la pantalla durante unos minutos. Como si el tiempo se hubiera detenido en ese mismo instante. Sabía que, en ese momento, cualquier cosa que dijera podría cambiar todo. Pero, ¿qué podía decir? ¿Qué palabras podían salvar lo que ya estaba roto? Decidió no responder inmediatamente. Sabía que debía tomar las riendas de su vida. Enfrentar lo que había hecho. Y encontrar una forma de sanarse a sí misma. No podía seguir viviendo de las expectativas. Quizás. Tenía que ser fuerte. Más fuerte que nunca. Y aunque su corazón le decía que luchara. Que no dejara que su familia se desmoronara. Su mente le decía que debía enfrentar la verdad. La verdad de que Esteve ya no la amaba de la misma manera. El encuentro decisivo. Pasaron varios días sin que Silvia tuviera noticias de Esteve. Pero ella sentía que debía tomar la iniciativa. Al fin y al cabo, era su vida la que estaba en juego. No podía seguir esperando a que él tomara las riendas. No podía seguir viviendo en la sombra de su error. Necesitaba respuestas, aunque esas respuestas pudieran destruirla aún más. Sabía que, si no lo hacía, quedaría atrapada en un limbo de incertidumbre y dolor. Decidió llamarlo. Pero la voz de Esteve al otro lado de la línea la sorprendió. Silvia, ¿cómo estás? Su voz sonaba apagada, distante, como si estuviera mirando al pasado, pero sin ser capaz de conectarse con él. No sé cómo estoy. Esteve, respondió con voz quebrada. He estado esperando que llegara el momento de hablar. Pero ahora, no sé qué más hacer. Te extraño tanto. Y no sé cómo llegamos aquí. Hubo una pausa, un silencio que parecía eterno. Silvia sabía que no podía seguir evitando lo inevitable. Tenía que enfrentar la verdad. Esteve, necesito que me digas qué está pasando. Necesito saber si realmente hay algo por lo que valga la pena seguir luchando. No quiero seguir esperando algo que ya no existe. La voz de Esteve tembló levemente cuando habló. Silvia, no es tan fácil. He estado pensando en todo. En lo que hemos sido. En lo que hemos hecho. Y en lo que nos hemos convertido. Yo también te extraño. Pero no sé si puedo seguir con esto. Siento que ya no te conozco. Y eso me asusta. He estado buscando algo fuera. Algo que me haga sentir completo otra vez. Y no sé si lo que me falta lo puedo encontrar en ti. O si lo que necesitamos es tiempo. Espacio. Sé que te he fallado. Y lo siento.
Las palabras de Esteve cayeron sobre Silvia como un torrente imparable. Y en ese instante, sintió que todo su ser se rompía aún más. Él le estaba diciendo lo que ella temía. Que el amor que alguna vez compartieron había desaparecido. Que ya no había vuelta atrás. Silvia cerró los ojos, tratando de no dejar que las lágrimas la invadieran. Pero era imposible. La verdad era más dolorosa que cualquier mentira que se hubiera contado. La decisión final. El silencio llenó la llamada. Esteve no hablaba, y Silvia no sabía qué decir. Era como si las palabras ya no pudieran curar lo que estaba roto. Sabía que, por mucho que lo intentara, no podría volver a ser la persona que era antes. La culpabilidad la consumía. Pero también sentía un deseo desesperado de reconstruir su vida. No podía seguir atrapada en el pasado. No podía seguir esperando que Esteve volviera a ser el hombre que amaba. Tenía que seguir adelante. Por ella misma. Por sus hijos. Esteve, quiero que sepas que siempre te amaré. Dijo finalmente, con voz firme pero quebrada. Pero ya no puedo seguir esperando algo que ya no es. Ya no puedo seguir viviendo en este limbo. No importa lo que pase. Siempre serás parte de mi vida. Pero ahora necesito tomar las riendas de mi futuro. Esteve suspiró al otro lado de la línea. Pero no dijo nada. Silvia no esperó más respuestas. Colgó el teléfono, sabiendo que esta conversación había sido el final de un capítulo. Y aunque su corazón estaba destrozado, sabía que era el primer paso hacia la sanación. A partir de ese momento, Silvia se dedicó a reconstruir su vida. No sabía qué sería lo próximo. No sabía si alguna vez encontraría la paz con Esteve. Pero estaba dispuesta a intentarlo. Por sus hijos, por ella misma, por su futuro. Y mientras sus hijos dormían en la habitación de al lado, Silvia miraba por la ventana, observando las estrellas. Quizás no había respuestas, pero al menos, ahora sabía que la única forma de seguir adelante era enfrentando la verdad y aprendiendo a vivir con ella. El sonido del teléfono vibrando en la mesa despertó a Silvia de su estado de meditación. Había pasado días sin saber de Esteve. Y en su corazón sentía un vacío tan grande que ni las caricias de sus hijos ni el consuelo de su familia podían llenarlo. A veces se preguntaba si alguna vez volvería a encontrar la paz. La última conversación con Esteve había sido como una condena. El final de una era que jamás había imaginado terminaría de esa manera. El amor que compartieron se había convertido en un espejismo. Algo que se desvanecía con cada día que pasaba sin respuestas. Sin un regreso a lo que alguna vez fue. Cuando vio la pantalla del teléfono, el nombre de Esteve brillaba con un destello de esperanza. Algo que ni ella misma sabía si deseaba. ¿Qué podía esperar ahora? ¿Acaso había algo que pudiera salvar lo que quedaba? El mensaje de texto era breve. Pero cada palabra la golpeó como una ola fría en medio de una tormenta. Silvia, necesito verte. No sé cómo hacerlo. Pero quiero hablar. Mañana, a las 7 de la tarde. En el parque donde solíamos ir. Por favor. Las palabras eran una mezcla de desesperación y una última oportunidad. Silvia no sabía si debía sentirse aliviada o aterrada. Sabía que tenía que ir. Que este encuentro podría ser el punto de no retorno. Pero no podía evitar sentir miedo. El miedo de enfrentarse a la realidad. De ver a Esteve por última vez. De decir adiós de una vez por todas. El encuentro en el parque. El día siguiente llegó como un peso que no podía cargar. Pero con cada paso que daba hacia el parque, Silvia sentía que todo lo que había vivido hasta ese momento le había llevado hasta allí. Su corazón palpitaba con fuerza. Y el aire fresco de la tarde no ayudaba a calmar su ansiedad. Cada árbol, cada banco, cada rincón del parque parecía estar impregnado de recuerdos. De momentos felices que ahora se sentían lejanos.
distantes. Esteve ya estaba allí cuando llegó. Se encontraba de pie junto a su banco favorito, con los brazos cruzados y la mirada perdida en el horizonte, como si estuviera esperando algo que no sabía si llegaría. Cuando la vio acercarse, no se movió, no hizo ningún gesto para acercarse. Era como si los dos estuvieran atrapados en una burbuja invisible, observándose sin poder cruzar la distancia. Silvia se detuvo frente a él, sin saber qué decir. Había tantas cosas que quería decirle, tantas preguntas que necesitaba hacer, pero las palabras se le escapaban. Todo lo que había estado guardando durante tanto tiempo ahora le parecía insignificante. Esteve, comenzó, su voz quebrada por la emoción. No sé ni por dónde empezar. No sé qué nos pasó. Pero aquí estamos. Frente a frente, con todo lo que hemos destruido. Esteve la miró con una intensidad que la dejó sin aliento. Había algo en sus ojos que parecía entenderlo todo. Como si supiera que no había vuelta atrás. Pero también que había algo en él que seguía queriendo luchar. Sin embargo, su mirada seguía siendo distante. Como si las palabras que ella decía ya no pudieran alcanzarlo. Silvia, no sé qué hacer con todo esto. Respondió Esteve, su voz baja, casi un susurro. Siento que lo hemos perdido todo. Que te he perdido. Que nos he perdido a todos. No sé si hay algo que podamos hacer para arreglar esto. Pero... me duele verte aquí. Frente a mí. Porque no quiero perderte. No quiero perder a nuestra familia. Las palabras de Esteve llegaron como una ráfaga de viento frío, sacudiendo las paredes de lo que quedaba de su corazón. Silvia cerró los ojos por un momento, dejando que las lágrimas lucharan por salir. ¿Qué más podía hacer? ¿Cómo podía luchar por un amor que ya parecía desvanecerse? La respuesta no estaba en las palabras, sino en lo que ambos sabían en lo profundo de su ser. Ya no quedaba nada. Yo también te amo, Esteve, dijo Silvia finalmente, sin poder evitar que su voz se rompiera. Pero ya no sé si te amo de la misma manera. Ya no sé si puedo seguir luchando por algo que se ha roto. Que se ha desgastado hasta volverse irreparable. Esteve la miró con una mezcla de tristeza y aceptación. Era como si ya supiera lo que ella iba a decir. Sabía que las palabras no podían sanar lo que se había destruido con el tiempo. Con las mentiras, con las miradas esquivas, la culpa, el miedo y la traición habían tejido una red alrededor de ellos. Una que los había aislado, apartándolos del amor que una vez compartieron. La despedida, el silencio entre ellos se extendió durante varios minutos. Ambos luchando contra la emoción que los invadía. Esteve se acercó lentamente, como si no quisiera hacer el primer movimiento. Como si temiera que cualquier gesto pudiera ser el último. Pero finalmente, lo hizo, estiró su mano, con la esperanza de que Silvia tomara la suya. Como solían hacer en los buenos tiempos. Silvia miró su mano, vacilante, durante un segundo. Deseó que todo fuera diferente. Que la distancia entre ellos desapareciera. Que el tiempo retrocediera. Que las heridas sanaran. Pero sabía que eso no era posible. No podía ignorar lo que había pasado. Ni lo que aún quedaba por venir. Con una mezcla de dolor y resignación. Silvia tomó su mano. Pero no fue un gesto de reconciliación. Sino una despedida silenciosa. La conexión que alguna vez tuvieron ya no existía. O al menos no de la manera que ella había deseado. Esteve y Silvia ya no eran los mismos. Lo que habían compartido, el amor que los unió. Ahora solo quedaba como un eco lejano. Quizá el tiempo sea lo que necesitamos. Esteve, dijo Silvia, sus ojos llenos de lágrimas. Quizá necesitamos aprender a vivir separados. Quizá sea lo mejor para todos. Para los niños. Para nosotros. Lo siento tanto. Esteve la miró por última vez. Y aunque sus ojos mostraban el mismo dolor que ella sentía, asintió lentamente. Yo también lo siento, Silvia.
Siempre lo haré. Con esas palabras, Silvia dio un paso atrás, alejándose de Esteve, de la vida que habían construido juntos. Sabía que no era el fin, que aún quedaban muchas cosas que resolver. Pero en ese momento, en ese parque silencioso, ambos sabían que la despedida ya había comenzado. El regreso a casa. Cuando Silvia regresó a casa, los niños estaban tranquilos, jugando en el salón como si nada hubiera cambiado. Katy le sonrió al verla entrar. Pero había algo en su rostro. Una sensación de tristeza que no podía ocultar. Charlie la miró con una seriedad que la hizo sentir aún más vulnerable. Los niños sabían, de alguna manera, que algo estaba mal, pero Silvia no tenía las palabras para explicarlo. No ahora. Aquella noche, después de acostar a los niños, Silvia se sentó en el sofá, mirando al vacío. La casa estaba vacía, y por más que lo intentara, no podía llenar el espacio que Esteve había dejado. Sabía que lo que había sucedido entre ellos era irreversible, pero aún sentía una chispa de esperanza. Tal vez, con el tiempo, podrían encontrar una nueva forma de ser familia, aunque ya no estuvieran juntos. En sus pensamientos, Silvia recordó las palabras de Esteve. Te he perdido, había dicho, pero ella no estaba tan segura de si realmente lo había perdido todo. Tal vez el amor nunca se pierde, solo se transforma, y aunque no podía prever el futuro, sabía que su vida, la de sus hijos, seguiría adelante. Con el tiempo, aprendería a vivir con las cicatrices, con las lecciones que había aprendido, con la esperanza de que algún día, quizás, encontraría la paz que tanto anhelaba. Pero por ahora, todo lo que podía hacer era abrazar a sus hijos y tratar de seguir adelante. Paso a paso, día tras día, sin importar lo que el futuro le deparara. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de un naranja suave que apenas alcanzaba a atravesar las cortinas del salón. Silvia se sentó en el sillón, sus manos descansando sobre sus rodillas, mientras observaba a los niños jugar en el suelo. La casa, que alguna vez fue un refugio lleno de risas y momentos compartidos, ahora le parecía vacía, como una cáscara de lo que solía ser. Cada rincón parecía resonar con la ausencia de Esteve, con la tensión de todo lo no dicho, todo lo no resuelto, aunque los niños seguían siendo su mundo, aunque ella los amaba con cada fibra de su ser. El dolor por lo que había sucedido entre ella y Esteve no dejaba de golpearla. La culpa se había convertido en su sombra, persiguiéndola a cada momento del día, recordándole lo que había perdido. Y aunque su mente le decía que debía ser fuerte, que debía ser la madre que sus hijos necesitaban, el corazón le gritaba que había fracasado en todo. El mensaje de Esteve seguía resonando en su cabeza, como un eco que no lograba silenciar. Lo siento, Silvia, no sé qué hacer con esto. Las palabras de él seguían flotando en el aire. Tan frías, tan lejanas, había algo en ellas. Algo que le decía que Esteve ya no era el mismo hombre que había amado durante tantos años. Se había distanciado de ella de una manera tan sutil que apenas había podido notarlo. Pero ahora, cuando todo se desmoronaba, lo veía claramente. Esteve había cambiado. Ya no la veía de la misma manera. El sonido del teléfono la sacó de sus pensamientos. Silvia lo miró, temerosa de lo que pudiera significar. Era un mensaje de su madre. Silvia, ¿cómo estás? He estado pensando en ti. ¿Necesitas hablar? Silvia sonrió tristemente al leer el mensaje. Su madre siempre estaba allí para ella. Pero ahora, más que nunca, necesitaba encontrar las respuestas por sí misma. A pesar de todo, no quería preocupar a su familia más de lo que ya lo había hecho. Ya les había fallado demasiado. ¿Cómo podría contarles lo que realmente había pasado entre ella y Esteve? ¿Cómo podría decirles que había permitido que todo se viniera abajo?
No podía, no aún. Decidió no responder de inmediato. Y en lugar de eso, se levantó y fue a la cocina. Necesitaba distraerse, aunque fuera por un momento. Preparó una taza de té. Pero el movimiento de sus manos, automáticos, casi sin pensar, no la ayudaron a calmarse. Su mente seguía girando en torno a lo que había perdido, a lo que ya no podía recuperar. Estaba atrapada en un mar de emociones que no podía controlar. Y no sabía cómo salir de él. La puerta del salón se abrió lentamente. Y Silvia se giró al instante. Era Charlie, su hijo mayor, con una mirada seria. Se acercó a ella, como si intuyera que algo no estaba bien. «Mamá, ¿por qué papá no está aquí? ¿Dónde está?», preguntó con una dulzura que casi la destroza. Los ojos de Charlie eran tan similares a los de Esteve que a veces Silvia sentía que lo veía en cada rincón de su hijo. Pero ahora, no podía soportar ver esa mirada tan llena de inocencia. No quería mentirle. Pero tampoco quería enfrentarse a la verdad que sabía que no podía decir aún. «Papá está en un lugar lejano. Cariño», respondió Silvia con un hilo de voz. «Está tomando un tiempo para sí mismo». Charlie la miró fijamente, como si no entendiera del todo. Pero como si, en el fondo, ya supiera que algo no estaba bien. Había algo en sus ojos, en su silencio, que la hizo sentir aún más culpable. ¿Por qué no podía ser más honesta con él? ¿Por qué no podía enfrentarse a la realidad? «¿Vas a volver a verlo, mamá?», preguntó Charlie después de una pausa, su voz cargada de incertidumbre. Silvia no supo qué responder. Sabía que no podía prometerle nada. El futuro de su relación con Esteve era incierto. Y no podía hacerle creer a su hijo que todo se resolvería como por arte de magia. A veces, las cosas no se resuelven. Y esa era una realidad que estaba empezando a aceptar. «Lo siento, cariño, no puedo prometerte nada, pero sé que siempre voy a estar aquí para ti y para tus hermanas». «Siempre», dijo Silvia, tratando de calmarlo, aunque en su interior sentía que lo único que estaba haciendo era hundirse más en la mentira. El regreso de Esteve. El tiempo pasó, y aunque Silvia trataba de mantener una rutina lo más normal posible para sus hijos, la ausencia de Esteve seguía pesando sobre ella. Cada día se sentía más atrapada en la vorágine de sus pensamientos. Intentando entender lo que había pasado. Intentando entender a Esteve. La situación no mejoraba. Él seguía distante, respondiendo fríamente a sus mensajes. A veces incluso evitando la conversación por completo. Entonces, un día, algo cambió. Silvia estaba en la cocina, preparando la cena, cuando escuchó la puerta de entrada abrirse. Su corazón dio un salto en su pecho. Sabía que Esteve había llegado. La sensación de miedo y esperanza se mezclaron en su interior. Y sin pensarlo, se dirigió hacia la puerta. Cuando la abrió, Esteve estaba allí, parado en el umbral. Su rostro, como siempre, estaba serio. Pero algo en sus ojos le dijo que venía con intenciones claras. «Silvia», dijo con voz baja, casi como un susurro, «¿podemos hablar ahora?». El corazón de Silvia latió con fuerza. Finalmente, este era el momento que había estado esperando. El momento para enfrentar la verdad. Para hablar sobre todo lo que había estado sucediendo entre ellos. Pero cuando Esteve entró en la casa, Silvia notó algo en él que la sorprendió. Su actitud ya no era la de antes. Había algo de frialdad, algo que dejaba claro que él no estaba aquí para sanar, sino para cerrar el capítulo de su vida con ella. «¿Por qué no me has llamado antes?», Silvia preguntó, tratando de mantener la calma, pero sintiendo que sus manos temblaban. Esteve suspiró y dejó caer sus llaves sobre la mesa. «Porque no sabía qué decirte. Porque no sabía si lo que había entre nosotros aún valía la pena». «Silvia, no soy el hombre que conociste.
Lo que compartimos se ha perdido. Y no sé si podemos recuperarlo. Silvia se sintió como si le hubieran quitado el suelo bajo los pies. Esas palabras, tan simples y dolorosas, eran la confirmación de lo que había temido durante tanto tiempo. Esteve ya no la amaba como antes. Y ella sabía que ya no podía aferrarse a algo que se estaba desmoronando. ¿Entonces qué? ¿Eso es todo?, preguntó Silvia, la tristeza invadiéndola por completo. ¿Nos hemos quedado sin nada? Esteve la miró, y por un breve momento, sus ojos mostraron algo de dolor. Lo siento por todo, pero esto es lo que somos ahora. Dos personas que ya no saben cómo encontrar lo que una vez tuvieron. La casa, que una vez estuvo llena de esperanza, ahora parecía estar vacía. El amor, que había sido la base de todo, se había desvanecido, y en ese silencio que se instaló entre ellos, Silvia entendió algo que ya había sospechado. Esteve se había ido. Y no solo físicamente. El último adiós. Silvia lo miró por última vez. Su corazón quebrado por lo que había oído. No sabía si había alguna forma de regresar. De salvar lo que quedaba de su amor. Pero entendía que, aunque lo intentara, ya nada volvería a ser lo mismo. Esteve ya había decidido que su tiempo con ella había terminado. Y aunque le doliera aceptarlo, Silvia sabía que también era hora de seguir adelante. Está bien, Esteve, dijo finalmente, su voz llena de resignación. Lo que compartimos, lo que fuimos, no puede seguir así. No podemos seguir engañándonos. Creo que es hora de cerrar este capítulo. Esteve asintió, sin palabras. Tomó su abrigo, se giró una última vez, y salió por la puerta sin mirar atrás. Cuando Silvia cerró la puerta, el sonido de su ausencia retumbó en la casa. Ella se quedó allí, parada en el umbral, con el corazón roto, pero también con una extraña sensación de alivio. Sabía que el dolor sería grande, pero también sabía que tenía que seguir adelante. No solo por ella, sino por sus hijos, que aún necesitaban de su fuerza. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Silvia miró hacia el futuro, con la esperanza de que, algún día, encontraría la paz que tanto necesitaba. Pero, por ahora, lo único que podía hacer era seguir caminando, paso a paso, y enfrentarse al dolor con valentía.